La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Voy a comentar con usted algo que, si bien perdido en la historia para muchos, tiene una vigencia tremenda y es los acontecimientos de lo que hemos llamado la Decena Trágica, del 9 al 18 de febrero del año 2013 del siglo pasado. He leído con detenimiento varias veces las palabras del general secretario, general Crescencio Sandoval, y he subrayado incluso párrafos completos o parte de esos párrafos, y he recordado al estar leyendo esta intervención de mi general secretario unas expresiones de López de días recientes, cuando propuso esa tontería de eliminar los fines de semana largos, que no puentes, para que se celebrare la festividad que se recorría el día, porque los niños no sabían a qué se debía ese día de asueto. Bueno, pues quiero decirle que el presidente, yo no sé por qué calla ante situaciones donde sus funcionarios callan, y tienen que ver con la historia que él señala que millones de niños y jovencitos mexicanos desconocen. Y voy a citar una anécdota que vale la pena por la relación que tiene con esto. En los años del presidente Echeverría se celebró una ceremonia donde se inauguró un monumento en homenaje a José Martí, lugar que todavía existe, ahí donde está la estación del metro Hidalgo. Hay una pequeña explanada y ahí está ese monumento que honra la memoria de ese luchador cubano por la independencia que tuvo durante un tiempo a nuestro país como lugar de asilo. El secretario Agustín Yáñez, en aquel entonces secretario de Educación Pública, leía una pieza oratoria refiriéndose a José Martí como un hombre de letras y que el poeta y que por acá el escritor y que escribió esto. No recuerdo bien si el presidente Echeverría lo interrumpe o, una vez que terminó su intervención el secretario de Educación Pública, el presidente de la República tuvo a bien aclarar que más que celebrar y honrar la memoria del hombre de letras, se honraba la memoria del luchador por la independencia de su país, la República de Cuba. Esto viene a cuento por las palabras almibaradas, maquilladas de mi general secretario. Yo no entiendo ese afán de ocultar la verdad de lo que sucedió hace más de 100 años, 107 para ser exactos. Dice el general secretario: ante la situación inestable que se vivía en esos días, refiriéndose al principio de la Decena Trágica, que repito, empezó en la madrugada del 9 de febrero del año 2003, perdón, del año 1913, una disculpa por ese lapsus, y decía él que se vivía en esos días por la sombra de la traición y atendiendo el llamado del entonces presidente don Francisco I. Madero, los cadetes no dudaron en escoltarlo de este sitio emblemático, el Castillo de Chapultepec, a Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, garantizando su seguridad. En ningún párrafo, en ninguna línea de la intervención del secretario de la Defensa Nacional, mi general secretario Sandoval, menciona quién fue el traidor, quién apoyó al traidor y quiénes eran los traidores. Habla de la lealtad de los cadetes del colegio militar que escoltaron, es cierto, pero ¿por qué se le olvidó mencionar la gran cantidad de militares, generales, casi todos ellos, traidores, aliados con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson,
que pactaron en algo que se llamó el Plan de la Embajada para eliminar del gobierno de la República tanto al presidente Madero como al vicepresidente José María Pino Suárez. Movieron cosas, se prestó un hombre que jugó un papel cobarde y miserable, Lascurain, que fue un efímero presidente de la República, 45 minutos, pero repito, ¿por qué omite el general secretario mencionar que los que fraguaron el golpe, los que lo pusieron en práctica, los que se cebaron en contra del hermano del presidente de la República, don Gustavo Madero, un hombre que nomás tenía un ojo, era tuerto, le sacaron el ojo bueno, vamos a ponerlo de esa manera, le dieron decenas de balazos, lo torturaron en la Ciudadela, y todos los que lo hicieron eran militares? ¿Por qué no habla de la traición del general Reyes, del general Mondragón, de este y de este el otro? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa cobardía, esa actitud de pretender borrar la historia? ¿Y por qué cayó el presidente López cuando hace días estaba insistiendo en que debíamos darle a conocer a las nuevas generaciones, particularmente a niños y jóvenes, lo que había sucedido en ciertas fechas de la historia nacional? Esa es la forma con la que van a educar a las nuevas generaciones, y para eso quieren eliminar los fines de semana largos. ¡Qué vergüenza que tengamos un general secretario al frente de la Defensa Nacional que, si usted lee sus palabras, en ningún párrafo va a encontrar una mención, por mínima que fuera, por mínima que haya sido, a los golpistas, todos ellos militares, generales, que se asociaron con este, con el otro, y encabezados por el embajador de los Estados Unidos, y tampoco mencionó a los representantes de dos países que de una manera digna y valiente se opusieron a las maniobras golpistas del general Victoriano Huerta y el embajador Lane Wilson, que fueron los embajadores de España y Cuba. ¿Por qué ese escamoteo de la verdad? Por otra parte, hay funcionarios que han escrito sobre eso. La persona que preside hoy el Fondo de Cultura Económica ha escrito sobre eso con una gran claridad. ¿Por qué no habla? La esposa del señor presidente es una doctora en historia. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dicen lo que en verdad sucedió? Y el mismo presidente, que presume decenas de libros que ha escrito sobre la historia de México, ¿por qué callan? ¿Acaso temen que el embajador Landó de los Estados Unidos se va a molestar porque mencionen una verdad histórica? La alianza y las maniobras y las mentiras y las chapucerías diplomáticas de Henry Lane Wilson, asociado con el general traidor y usurpador de Victoriano Huerta para asesinar a Madero y Pino Suárez. Por favor, está en la historia. ¿O acaso nos subirá los aranceles el presidente Trump porque se mencionen estos hechos históricos? ¡Qué vergüenza que esa actitud cobarde, acomodaticia, de hacerse como el lobo de la liebre, ya haya afectado también a mi general secretario! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensarán los cadetes del colegio militar, donde ellos, arriesgando la vida, sus antepasados, por supuesto, los que estaban en ese entonces, y que son ejemplo para ellos de valentía, de dignidad, de honor y de entrega de su vida para defender a las instituciones y al presidente de la República, y ni siquiera mencionan que hubo generales golpistas y que además el embajador de los Estados Unidos fraguó todo ese golpe, toda esa maniobra, porque odiaba al presidente Francisco I. Madero? Señor presidente López, así, con esas intervenciones blandengues, contemporizadoras, ¿va usted a educar a los niños, a los jóvenes, de lo que realmente pasó en fechas históricas que están grabadas y han quedado marcadas por la sangre de miles y miles de mexicanos que defendieron al presidente de la República? Por favor, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está la decencia política
Y otra vez le pregunto, como lo hice en días pasados al general secretario, ¿esa es la posición del ejército mexicano? ¿De ocultar, de intentar maquillar la historia para quedar bien no sé con quién? Yo les pediría a aquellos interesados en la historia que lean por favor las palabras del señor general secretario de 4 estrellas, Crescencio Sandoval, para que vean ustedes la sumisión, la abyección y la entrega a una serie de políticas públicas y una gobernación errática, vergonzosa y que nos ha causado un daño tremendo. Que todos los funcionarios de este gabinete van a hacerse eco de esa posición ahistórica y cobarde de López. ¿Eso es lo que le van a enseñar a las nuevas generaciones? Señores, hablen con la verdad, no con la vergüenza de decir la verdad. Qué flaco favor le hacen a la historia y le hacen a esos jóvenes que quieren conocer la verdad de lo que ha enfrentado nuestro país. Qué vergüenza que ustedes se comporten de esa manera. Otra vez les pregunto a esos que callan hoy y que pasaron por el colegio militar, ¿dónde quedó aquel lema por el honor de México? No se escondan, respondan, enfrenten esa cobardía que los hace callar. Dan vergüenza. Gracias y lo espero mañana. Gracias otra vez.